Ahora soy Harry y vamos a ver más Lore de Vampiros. Vamos a ver Lore de Vampiros sobre el can... no, no era el can. Vamos a ver Lore de Vampiros sobre el canal del Summer oficial, o como decía, como el tío. Sobre el canal del Rap. Gran Rannox. Lore de Vampiros es más canada. Aguay, ayu, aguayu, aguay, 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 ayu, aguay, chutillo, fight. Una buena dosis de vampiro. Mm. ¿Y ahora hasta cuánto estamos llevando? ¿Cuánto estamos llevando, Nico? Yo lo puse porque... Los Ravnos son uno de los tres grandes ¿Tres? clanes vampíricos. Se trata al mismo tiempo de uno de los más olvidados ¿Por qué te puso 13? y de los más importantes. Y su historia, como sucedía con la de los Chimice, es Oh. bastante compleja, tanto que tiene como Así, Nico, poneme lo de Stash. Escribe lo de Stash en los comentarios. ¿Sí? cuatro posibles orígenes distintos, aunque ya verás que solamente uno de ellos es el más probable. Conocidos como embaucadores errantes, Matan dos místicos y cránemas. Ah, bueno. vagabundos, los Ravnos son tan misteriosos como claves en la historia, pues su destino es dar comienzo a las noches finales. Como casi todos los clanes, su historia comienza en la primera ciudad, No mames, cuando Irad, hermano de Enoch, te parece al... Parece al... Ese de DC. Como... Ah, lobo, lobo, lobo. vampirizó a un ladrón que entró en sus aposentos llamado Dracian, pues Ajá. vio que alguien capaz de sortear sus defensas sin duda sería un gran potencial, y tras Oh. vampirizarlo le convenció para que le ayudase a espiar a los antediluvianos, ya que Irad sospechaba que estos conspiraban contra él y sus hermanos. Dracian aceptó encantado la misión, sin embargo, en cuanto hizo algunas averiguaciones, enseguida se unió a los demás antediluvianos en la conspiración para diablerizar a sus sires. Se dice de hecho que fue Dracian quien convenció a Enoya, antediluviana de los Gangrel, para unir. De hecho, que fue Dracian quien convenció a Enoya averiguaciones, enseguida se unió encantado la misión. Sin embargo, en cuanto hizo él y sus hermanos, Dracian aceptó encantado la misión, si estos conspiraban contra él y sus hermanos. Dracian aceptó encantado la misión. Sin embargo, en cuanto hizo algunas averiguaciones, enseguida se unió a los demás antediluvianos en la conspiración para diablerizar a sus sires. Se dice de hecho que fue Dracian quien convenció a Enoya, antediluviana de los Gangrel, para unirse también a la traición. Él personalmente dirigió el asalto contra Irak, y el gran diluvio siguió rápidamente a la masacre, y cada antediluviano fue maldecido por su participación en la Diablere. Dracian concretamente fue maldecido a no conocer nunca la satisfacción, no importaba lo que hiciera, lo que consumiera o lo que obtuviera en la Diablere. Dracian, concretamente diluviano, fue maldecido por su participación en la Diablere a la masacre, y cada antediluviano fue maldecido por su participación en la Diablere. Sí. Dracian, concretamente, fue maldecido a no conocer nunca la satisfacción, no importaba lo que hiciera, lo que consumiera o lo que obtuviera, nada conseguiría saciarle jamás. Oh. Curiosamente, el resto de su clan recibiría una maldición distinta, de la que ya hablaremos. Desesperado, decidió ir en busca de Saulot, quien había peregrinado al lejano oriente, y de quien se Oh. rumoreaba que había encontrado la Golconda, es decir, la iluminación que los libraría de la maldición vampírica. Wow. Sin embargo, muchos Ravnos afirman tener otro origen muy distinto que nada tiene ¿Eh? vampírica. Sin embargo, muchos Ravnos afirman tener que los libraría de la maldición vampírica, Golconda, es decir, la iluminación que los libraría de la maldición vampírica. Sin embargo, muchos Ravnos afirman tener otro origen muy distinto que nada tiene que ver con un tal Dracian. La Oh. naturaleza del antediluviano Ravnos es la más envuelta en mentiras y medias verdades de todos los antediluvianos. A fin de cuentas, los Ravnos son conocidos por ser embaucadores y mentirosos, además de saberse que han perdido gran parte de su herencia y han realizado muchos y confusos esfuerzos por redescubrir su propia historia. Por ello, Mm. hay dos representaciones muy diferentes del fundador del clan.
El primer relato habla de los cíngaros, es decir, el pueblo gitano, como parias de la primera ciudad y de Dracian como su fundador junto al clan Rapnos. El segundo relato del origen de los Rapnos los describe como descendientes de Zapazasura, un monstruo creado por los dioses hindúes para cazar a sus sirvientes caídos. Wow. Ya hemos visto el primer relato, así que veamos ahora el segundo. Psst, hola, soy tu panza. Yo también sufro los partidos. ¿Ves estas panzas festejando? Seguro las cuidaron. Basura, man. Registrado en el Karavalashina Prana, un poema épico sobre la historia del clan Rapnos en la India, este relato detalla cómo seres angelicales, probablemente los Kuei-Jin, traicionaron su propósito original y se convirtieron en demonios devoradores de almas. Para contrarrestarlos, los dioses trajeron de vuelta a la vida a un hombre que había sido agraviado en el pasado por los Kuei-Jin más que cualquier otro, pero regresó a la vida como un monstruo sobrenatural. Esta criatura sería llamada Zapazasura, y los dioses le encomendaron la misión de exterminar a los Kuei-Jin. Aunque muchos dioses le otorgaron grandes dones para promover su causa, no todos aceptaron crear otra fuerza oscura en el mundo. 3 de ellos maldijeron a Zapazasura con un mal parecido al de los Kuei-Jin, la maldición vampírica de todos los vampiros cainitas. Y este sería el origen ya no de los Rapnos, sino de todos los vampiros según la tradición de la India. Hay también los cainitas. Aunque muchos dioses le otorgaron, le encomendaron la misión de exterminar a los Kuei-Jin. Aunque muchos dioses le otorgaron grandes dones para promover su causa, no todos aceptaron crear otra fuerza oscura en el mundo. 3 de ellos maldijeron a Zapazasura con un mal pasado por los Kuei-Jin más que cualquier otro, pero regresó a la vida como un monstruo sobrenatural. Esta criatura sería llamada Zapazasura, y los dioses le encomendaron la misión de exterminar a los Kuei-Jin. Aunque muchos dioses le otorgaron grandes dones para promover su causa, no todos aceptaron crear otra fuerza oscura en el mundo. 3 de ellos maldijeron a Zapazasura con un mal parecido al de los Kuei-Jin, la maldición vampírica de todos los vampiros cainitas. Y este sería el origen ya no de los Rapnos, sino de todos los vampiros según la tradición de la India. Hay también un tercer relato según el cual los Rapnos aseguran que su antediluviano no era de tercera generación como todos los demás, sino que era un chiquillo directo de Caín, es decir, un vampiro de segunda generación igual que Enoch, Irad y Este antediluviano puede ser el más poderoso de... No mames. Zila. En él se Es el origen. No mames. explica que originalmente los cíngaros eran una familia errante conocida. En él Así que estamos viendo vampiros sin duda. se explica que originalmente los cíngaros eran una familia errante conocida como los Pogwara, unos humanos descendientes lejanos de los hombres lobo, pero humanos a estas alturas. Una noche se encontraron con el mismísimo Caín, y este viajó con ellos durante un tiempo, contándoles todo acerca de su maldición y de la primera y la segunda ciudad. Pero eventualmente, unos vampiros desconocidos mataron al líder de la familia y su hijo, llamado Rapnos, le suplicó a Caín que le convirtiese en vampiro para vengarlo, cosa que Caín aceptó. Le enseñó las disciplinas de animalismo y fortaleza y luego se separaron sus caminos. Después de esto, el propio Rapnos desarrollaría por su cuenta la disciplina principal del clan, el quimerismo. Guiado por los relatos de Caín, Rapnos llevó a su gente hasta la segunda ciudad y acamparon fuera de sus murallas. Allí trazó amistad con Enoya, pero ésta quiso suplantarle como líder de clan y lo entregó a los demás antediluvianos para que lo matasen. Tras esto, Caín volvería a aparecer para maldecir a Enoya y a todo el clan Gangrel, y desde entonces los Rapnos y los Gangrel serían enemigos eternos. Es una... Sin embargo, entonces, los Rapnos y los Gangrel serían enemigos eternos. Sin embargo, este relato es ampliamente tenido como falso, una mentira de los Rapnos o como mucho un mito desfigurado que han llegado a creerse ellos mismos. ¿Por qué? Pues porque básicamente no coincide con todo lo demás que se sabe sobre aquellos tiempos y los personajes involucrados, y contradice la historia registrada independientemente por todos los involucrados, y contradice la historia registrada que se sabe sobre aquellos tiempos y los personajes involucrados, y contradice la historia registrada independientemente por todos los demás clanes vampíricos.
Así que no, el antediluviano de los Rapnos no se llamaba Rapnos, no ¿No? era de segunda generación y nunca conocieron a Caín en persona. Pero Ah, es qué bueno. interesante apuntar que algunos Rapnos creen que esta es la historia verdadera. Pero es que además hay un cuarto relato, esta vez contado por los Gangrel, y también bastante poco probable que sea cierto y seguramente se trata de mentiras y verdades mezcladas y sobre todo mal recordadas. No El mames. relato de los Gangrel asegura que hace miles de años había un dios que tenía muchos hijos, y estos luchaban entre sí. Enoya y Churka eran dos de ellos, gemelos en su caso, pero optaron por dejar a sus hermanos atrás y viajar al este, a las tierras de su madre. Sin embargo, por el camino Mames. acabaron entrando en conflicto y combatieron. Pero como eran gemelos eran perfectamente iguales en fuerza, así que nunca obtenían un ganador, de modo que ambos comenzaron a reclutar ejércitos. Enoya se centró en los más valientes y Churka en los más astutos. Los hermanos y sus huestes luchaban de noche para que los otros dioses no se enteraran de su enemistad. Así que estuvieron durante siglos así. Pero en algún momento, cuando se creía que el ejército de Enoya finalmente obtendría la victoria, fue traicionada por dos de sus mejores guerreros. Y la batalla se inclinó a favor de Churka. Entristecida por esta traición, Enoya dejó a sus chiquillos atrás y desapareció. A partir de esa noche, sus chiquillos abandonados se llamaron a sí mismos los Gangrel y viajaron hacia el oeste, conociendo a sus otros primos vampiros. Mientras que el tal Churka habría sido el supuesto antediluviano Rapnos y sus ejércitos eran su clan. Bien, contado ya todo esto, ahora ¿con qué relato nos quedamos? ¿Cuál es la historia real? Bueno, ¿Cuál pues es el por muy canónico? diferentes que sean estas historias, no es imposible reconciliarlas. Lo más probable es que Zapatustra no sea otra cosa sino la identidad que tomó Dracian cuando llegó a la India, algo habitual en los antediluvianos cuando iban de un lugar a otro. Y luego las tradiciones de allí comenzaron a mezclar su historia con los propios mitos asiáticos. Pero aunque la comunidad sepa Mames. esto, dentro de la historia la mayoría de los Rapnos creen o bien el relato de Caín conociéndoles en persona o bien el relato de Zapatustra, ya que el clan Rapnos se consolidó principalmente cuando llegaron a la India. Algo muy curioso en lo que pensar es que quizás todas las historias sean correctas, ya que el creador de la disciplina de quimerismo pudo haber cambiado la realidad para reforzar cualquier historia que deseara. Esto es extremadamente poco probable, pero es interesante pensar en ello. Y tú dirás, ¿perdón? ¿Cómo que cambiar la realidad? Pues ¿Cómo? sí, como lo oyes. Y por supuesto este es el mejor momento para hablar de la disciplina principal de los Rapnos. Cambiar la realidad, amigo. No mames. ¿Qué sentido, Nico, de cambiar la realidad? La realidad. Te hace acordar de los yo-yo, ¿viste? De la parte 6. Parte 6 no. 6 o 5. Hola. Ah, nos vemos, Jay. Nos vemos, Jay. El quimerismo consiste básicamente en la realidad para reforzar cualquier historia que deseara. Esto es extremadamente poco probable, pero es interesante pensar en ello. Y tú dirás, ¿perdón? ¿Cómo que Perdón, cambiar? porque no Reemplazado, entiendo un poco correcto. más. Algo muy curioso en lo que pensar es que quizás todas las historias sean correctas, Ah, ya que el creador de la disciplina de quimerismo pudo haber cambiado la realidad para reforzar cualquier historia que deseara. Esto es extremadamente poco probable, pero es interesante pensar en ello. Y tú dirás, ¿perdón? ¿Cómo que ¿no? cambiar la realidad? Pues sí, como lo oyes. Y por supuesto este es el mejor momento para hablar de la disciplina principal de los Rapnos. El quimerismo consiste básicamente en crear ilusiones, pero ojo, porque dichas ilusiones pueden llegar a ser tan reales como lo permita la habilidad del vampiro. Mm, Algo muy peligroso de esta disciplina es que para utilizarla adecuadamente, el vampiro tiene que experimentar la ilusión que él mismo ha creado, mamá. engañándose incluso a sí mismo por un instante. Además, En pocas palabras, le mandaron un Genjutsu, ¿no? Mandaron un Genjutsu, como de. Mames. solo puede crear ilusiones que puede percibir. Un vampiro sordo, por ejemplo, no podría crear ilusiones auditivas, y un Ajá, vampiro con los ojos vendados no podría invocar ilusiones visuales. Veamos qué son capaces de hacer.
Ya. Para empezar, obviamente crear ilusiones que afecten a un solo sentido o a los 5 sentidos, que sean móviles o inmóviles, más Ajá. duraderas o menos, una Ah, sola ilusión o varias a la vez, dependiendo todo de la habilidad del vampiro. Estas mm, ilusiones son capaces de engañar a todo tipo de seres, tanto mortales como sobrenaturales e incluso a los entes tecnológicos. no Y más. solo es posible ver a través de ellas con un uso muy avanzado de Auspex. Son capaces de Wow. incapacitar a un objetivo sobreestimulando sus sentidos. También pueden transportar tu mente a un mundo imaginario que será tu cárcel psíquica, temporalmente. Además les permite desenmascarar todo tipo de engaños, como los provocados por otros usuarios de quimerismo o por el Auspex, la dominación, la ofuscación, etc. En Wow. los niveles más altos pueden hacer que sus ilusiones se vuelvan... Ah, se me. Y no, si esas cosas, mal. Está mandando un quechuzo, amigo, mal. Un yengusu, pero el mismo vampiro tiene que crear su propia ilusión. Propia ilusión, a ver. Ton, tan, 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 tan. Ok. La ilusión. Propio genjutsu. Tiene que comprobar su propia ilusión. Propia ilusión. Así que se mandó una expansión de dominio, ¿no? Ay, mal. Se mandó una expansión de dominio total, viejo. O sea que si tú no te, o sea, si que tú no te creas la ilusión, pues no te funciona. Ah, tiene un defecto. Es como truco de magia. Ah, truco de... Dígame cuál. temporalmente reales y tangibles, permitiéndoles, por ejemplo, crear peligrosas armas de la nada. ¿Quieres un Oh, lanzallamas? ¡Puf! Magia, aquí lo ah, tienes. También pueden realizar ilusiones a la inversa, es decir, hacer que algo que es real parezca imposible o falso. O, ¿por qué no?, crear un duplicado de sí mismos. O alterar a una persona u objeto que ya existe hasta el punto de borrarlos de la existencia si fuera no, no, necesario. También pueden hacer que su víctima no pueda usar ninguno de sus sentidos, no, excluyéndola del mundo. Y ya en el no. nivel más alto, solo al alcance del antediluviano, Oh, este sería capaz de desterrarte a una realidad alterna de su propia creación. Es decir, que puede fabricar un infierno personal para ti y encerrarte allí por toda la eternidad. oh, le Y mandaron ya un por último, mangekyou. este también podría hacer que cualquiera de sus ilusiones se vuelva real permanentemente. Y No, la magnitud de no, dichas ilusiones a estas no, alturas puede ser a nivel masivo o incluso mundial, lo que le no, permitiría, en teoría, modificar la propia realidad. no más. Como ves, el quimerismo es más o menos una disciplina del montón en los niveles bajos, pero está absolutísimamente rota en los niveles más altos. No más. Quizás razón por la cual los rábanos han sido nerfeados en más de un sentido. Primero siendo unos parias, segundo habiendo perdido u olvidado gran parte de su tradición e historia, y algunas taras más que ya iremos viendo. Pero bueno, parte de su tradición e historia, y algunas taras más que ya iremos viendo. O olvidado gran parte de su tradición e historia, y algunas taras más que ya iremos viendo. Ah, muy Pero bueno, bueno. ya es hora de regresar a la historia del clan. Efectivamente, Ah, bien. Dracian llegó hasta la India y adoptó Ajá. una nueva identidad como Zapazasura. Por cierto, Ah, no confundir al antediluviano Rapnos Zapazasura con el Matusalén la sombra Zaratustra. No tienen nada que ver. ah, bueno. No se sabe qué le ocurrió allí exactamente, pero parece ser que su naturaleza fue alterada de forma monstruosa. Tal vez porque no encontró a Saulot y se perdió por caminos malditos de magia y tradiciones prohibidas. O tal vez porque sí lo encontró, pero no supo adaptar correctamente sus enseñanzas, obteniendo a cambio una versión corrompida de estas.
Para colmo de males, entró en conflicto con los vampiros asiáticos, los Kuei-jin, No que mames, los tenían un Queen. origen muy distinto al de los cainitas y dominaban aquella región de forma implacable. Los Kuei-jin despreciaban a los vampiros occidentales, considerándolos bárbaros invasores, y no tenían ninguna piedad a la hora de tratar de exterminarlos. En parte para combatir a los Kuei-jin y en parte por frustración o venganza contra el mundo, Zapazasura abrazó a 5 chiquillos que serían los principales Matusalenes del clan. Estos fueron Marizabashti Kali, una vidente, Rakshasa, el destructor, Chandraputra, un líder militante, Rakshasa, el destructor, Chandraputra, Kali, una vidente, Rakshasa. Estos fueron Marizabashti Kali, una vidente, Rakshasa, el destructor, Chandraputra, un líder militar, Ravana, el traidor, y Ramessu, el espía comerciante. Sirvieron a Zapazasura durante siglos en la India prehistórica. Esta guerra entre los Ravnos y los Kuei-jin llegó a su clímax en una batalla apocalíptica que resultó en el exterminio de los ejércitos mortales que los servían, pero con Chandraputra venciendo al comandante de los Kuei-jin. No obstante, aquello fue una victoria pírrica y costosísima. Después de esta horrible batalla, muchos de los Ravnos se cansaron del conflicto, opinando que ya no les merecía la pena y que sus excesos podrían provocar la ira de los dioses. Así que uno por uno fueron abandonando a Zapazasura y migrando a otro lugar, todos excepto Chandraputra, que se quedó para liderar el clan en la India cuando su padre finalmente cayó en un profundo letargo como le pasa a todos los antediluvianos. Estos 5 Matusalenes son muy interesantes y cada uno de ellos representa una de las ramas supuestas en las que se esparcieron los nómadas Ravnos. Marizabashti Kali, también conocida como la Madre Negra, fue la primera chiquilla de Zapazasutra. Ella se hizo famosa por su percepción y comprensión de todas las capas de la realidad, y fue Ey. ¿Eh? ¿Te moriste? No, no, todavía no, todavía que tengo temor que se me vaya alguien. Jodas, no me jodas, no me jodas, no. Jodas, por favor, no me jodas. Lo siento, hubo un problema con la internet, así nomás. profetisa por su la Madre Negra, Digamos, fue sí. la primera chiquilla de Zapazasutra. Ella se hizo famosa por su percepción y comprensión de todas las capas de la realidad, y fue una profetisa de renombre. Las historias dicen que podía sentir los pensamientos internos más profundos de un individuo a cientos de kilómetros de distancia. No mames, Después de que era. abandonara a Zapazasura y su guerra, este ordenó distancia. Después de que abandonara a Zapazasura y su guerra, este ordenó que su nombre fuera desprestigiado en todos los registros. Y por ello, los humanos la confunden con Kali, la diosa hindú de la muerte y la destrucción. Cuando migró al oeste, viajó por Europa, estableciéndose finalmente en el sur de la Galia, y allí se pierde su rastro.
No. Rakshasa, también llamado Azimel, destaca No. por el hecho de que uno de sus ojos era en realidad un poderoso artefacto capaz de una gran destrucción. Tanto así que el llamado Ojo de Azimel es una de las mayores y más codiciadas reliquias vampíricas del mundo. Cuando abandonó a su padre, ambos se enfrentaron hasta que Rakshasa tuvo que huir para salvar la vida, perdiendo su ojo Traidor igual. artefacto en el proceso. Y Ajá, desde sí. entonces Sí, es el sí. mayor enemigo de Zapazasura después de la propia Enoya, No con la mames, cual güey. tiene desde entonces muy buenas relaciones. Sí. No se sabe dónde acabó, aunque se rumorea que partió en dirección a África. Sí. Ramessu, el tercer Matusalén Rapnos, era conocido por abrazar solo entre los comerciantes. Sus descendientes acabarían formando la casta Vaisilla dentro No del clan mames. Rapnos, quienes mantuvieron el equivalente a una mascarada en la India antigua y eran expertos Oh. en el tráfico de información y el espionaje. Ramessu partió en dirección a Egipto y tomó una gran parte del territorio de los setitas, cosa que logró gracias a que estos estaban ocupados en ese momento luchando contra los lubinos locales y también contra su eterno enemigo, la Liga Osiriana. Allí consolidó a su propia casta de Rapnos, en un equilibrio de poder con los setitas durante siglos. De Ravana se sabe muy poco. Los rumores que han permanecido susurran que en algún momento cayó en las garras del infernalismo y se alió con los demonios. De hecho, es posible que después de milenios acabara convirtiéndose en lo que los Kuei Yin conocían como Rey Llama, uno de los gobernadores de los 1000 infiernos. Cosas de los Kuei Yin. Hay todo tipo de habladurías sobre Ravana, como por ejemplo que él es el ancestro de toda la línea de sangre moderna del clan, y que las demás castas de Rapnos desaparecieron hace mucho tiempo. Algunos incluso hablan de Ravana como si él fuese el verdadero antediluviano, aunque esto es totalmente falso. Por último estaría Chandraputra, el chiquillo más leal de Zapazasura y su lugarteniente en la guerra contra los Kuei Yin. Es posible que esté entre los primeros conquistadores indoeuropeos que invadieron la India primitiva, o que haya gobernado la ciudad-estado de Harappa hasta que entró en guerra contra la fortaleza Kuei Yin de Mohenjo-daro. Por lo visto, la batalla final duró 1 año y 1 noche ininterrumpidos, y terminó cuando Chandraputra tomó la cabeza de su milenario adversario y condenó su alma al más horrible de los infiernos. Cuando sus hermanos comenzaron a abandonar a su padre y este cayó en letargo, Chandraputra intentó reestructurar el clan con sede en la India más o menos como pudo. No obtuvo el éxito que buscaba dado que la propia naturaleza no. Por lo visto, la batalla final duró 1 año contra la fortaleza Kuei Yin de Mohenjo-daro. Por lo visto, la batalla final duró 1 año y 1 noche ininterrumpidos, y terminó cuando Chandraputra tomó la cabeza de su milenario adversario y condenó su alma al más horrible de los infiernos. Cuando sus hermanos comenzaron a abandonar a su padre y este cayó en letargo, Chandraputra intentó reestructurar el clan con sede en la India más o menos como pudo. No obtuvo el éxito que buscaba dado que la propia naturaleza nómada de los Rapnos los empuja a recorrer el mundo como un pueblo errante, y es muy difícil organizarlos o siquiera llevar un buen registro de su historia. Pero al menos estableció el lugar de procedencia más consolidado de los Rapnos, así como la filosofía principal del clan, el Mayaparisatya, un complicado sistema de creencias que básicamente estructura la forma en la que la mayoría de los Rapnos entendían el lugar de su clan en el mundo y la devoción de sus miembros a la rivalidad eterna contra los Kuei Yin. La prole india de los Rapnos enfrentó 2 invasiones en la época de Alejandro Magno, los vampiros occidentales que seguían a dicho conquistador y los Kuei Yin en una segunda cruzada desde China. Eventualmente, Chandraputra cayó en un letargo en la India y ahí se pierde su rastro. Él y su prole fueron los ¿Qué? únicos que permanecieron en esto? Asia, Qué guerra, man. ¿Qué son esto? ya que todos los La guerra contra ellos. demás Rapnos emigraron al oeste. Llegados por fin a la Edad Media, la sociedad de Rapnos estuvo influenciada por 2 fenómenos: la continua degeneración de los Rapnos occidentales y la afluencia lenta pero constante de Rapnos indios que huían de Asia por las mencionadas invasiones.
Poco a poco, el Mayaparisatya fue degenerando hasta convertirse en el llamado Camino de la Paradoja, que es el código de conducta por el que se guiarían la mayoría de los Ravnos desde la Edad Media hasta hoy, y que se centra mucho más en el interés personal, desenfrenado y amoral. Esto, junto con todos los problemas que trae para cualquier región la afluencia de pueblos errantes, llevó a la mala reputación que tenían los Ravnos en toda Europa como delincuentes, estafadores y ladrones. Aunque, en honor a la verdad, tampoco es que esto se alejara mucho de la realidad, pues debido a la maldición y debilidad inherente de su clan, todos los Ravnos se convierten en mayor o menor grado en criminales. Cada Ravnos tiene un vicio específico que va desde el plagio hasta el asesinato en masa, del que no se pueden librar. Cuando se presenta la oportunidad de permitirse ese vicio, el Ravnos tiene que hacer acopio de todo su autocontrol para evitar caer en él. Así que te puedes imaginar que en la Edad Media sobre todo les fue bastante mal. Llegados al Renacimiento, el Matusalén Ramesu cayó en letargo, siendo el último de los Matusalenes Ravnos en hacerlo, y así la casta egipcia de los Ravnos cayó en desgracia frente a los setitas, que casi los expulsaron de Egipto tras siglos de conflicto. Por lo demás, las cosas no habían cambiado mucho para los Ravnos. Parecían haberse quedado estancados como clan, y nadie quería tener mucho que ver con ellos. Ni siquiera se sabe cuánta implicación tuvieron en la revuelta anarquista, si es que tuvieron alguna. Y por supuesto, al margen de algunos casos aislados, la mayoría de los Ravnos no se unieron ni a la Camarilla ni al Sabbat, sino que permanecieron como independientes. ¿Por qué dependiente? El último de los Matusalenes Ravnos en hacerlo, y así la casta egipcia de los Ravnos cayó en desgracia frente a los setitas, que casi los expulsaron de Egipto tras siglos de conflicto. Por lo demás, las cosas no habían cambiado mucho para los Ravnos. Parecían haberse quedado estancados como clan, y nadie quería tener mucho que ver con ellos. Ni siquiera se sabe cuánta implicación tuvieron en la revuelta anarquista, si es que tuvieron alguna. Y por supuesto, al margen de algunos casos aislados, la mayoría de los Ravnos no se unieron ni a la Camarilla ni al Sabbat, sino que permanecieron como independientes. Durante la era victoriana, la Camarilla por fin se enteró de que no todos los Ravnos eran gitanos errantes, y que en la lejana India aún constituían una fuerza formidable. Este descubrimiento no cambió casi en nada la forma de vida de los Ravnos orientales, pero provocó dos tendencias en los occidentales. Por un lado, empezaban a estar hartos de ser tratados como vampiros de tercera por los grandes clanes de Occidente, y se sentían hechos. Volví, sos gitano. Son gitanos. Significa que no se unieron a ningún banda. No mames. Bueno, eso también. Esto me hace recordar de... Nada, que no son otras bandas. Esto me hace recordar una parte del juego de Rebel X. Había unos gitanos que iban con sus caravanas y esas cosas. Hechos de menos en comparación con los Ravnos de la India, así que se dispararon los incidentes y atentados Ravnos contra el establishment de los príncipes vampiros en Europa, haciendo aún más mella en su mala reputación. Y al mismo tiempo, muchos aprovecharon esta tímida reconexión con sus raíces indias para sacar provecho y estafar a humanos y vampiros europeos con secretos olvidados de tierras lejanas y cosas por el estilo, amparados por el creciente interés por el ocultismo en aquella época. En la década de 1990, la Guerra Fría entre los Kuei Yin y los Ravnos de la India se calentó. En aquel tiempo, una estrella roja visible solo para criaturas sobrenaturales apareció en el cielo. Los vampiros la llamaban Ajenjo, y era uno de los signos más claros de la inminente llegada de la Gehenna. Los Ravnos comenzaron a abrazar masivamente a los humanos, enviando ejércitos de neonatos como carne de cañón para que fueran masacrados por los Kuei Yin. Y te preguntarás, ¿por qué hicieron esto? Y sobre todo, ahora y no antes. Pues porque abrazar masivamente es algo que trae muchísimos problemas para un clan, y suele resultar en una cacería o bien por parte de inquisidores o bien por parte de la camarilla para que no te desmadres y rompas la mascarada. Pero los Ravnos decidieron que les merecía la pena, porque habían descubierto que las muertes masivas de vampiros de su clan podían provocar una reacción psíquica en sus Matusalenes dormidos. Y así fue, tuvieron éxito. Los Matusalenes despertaron y se unieron a la lucha, dándoles la ventaja sobre los Kuei Yin
por primera vez en miles de años. Pero hubo algo que no tuvieron en cuenta, ¿Qué y es, es que el amigo? despertar repentino de todos sus matusalenes provocó a su vez el despertar del antediluviano. Zapazasura fue el primer antediluviano en despertar, y a este le siguieron todos los demás, todo por culpa de los Rapnos. Y así comenzó la Semana de las Pesadillas. ¿Qué es eso? Pues se trata de la semana de acontecimientos extraños que precede al fin de los tiempos. Cuando Zapazasura despertó en la India, devoró a todos los vampiros del lugar vorazmente, y esto repercutió psíquicamente por todo el mundo y los reinos espirituales. Los psíquicos, los locos y cualquiera que estuviera vagamente tocado por lo sobrenatural se sentían nerviosos o sufrían visiones y pesadillas. Zapazasura arrasó toda la India durante 2 días, pero al tercer día fue frenado por 3 de los bodhisattvas Kuei-Yin más antiguos. Los bodhisattvas Kuei-Yin son aquellos que han alcanzado las etapas finales de su Dharma, un No camino más. hacia la iluminación, básicamente el equivalente a unos grandes matusalenes. Hola, saludos desde mi trabajo. Hola, Alex. ¿Cómo va? ¿Espera qué? ¿Desde mi trabajo? ¿Viendo la transmisión en tu trabajo? Wow. Antes de eso, wow, se vino una guerra mal, total, como dijo el composte total. Muy buena tu perfil de Ando. Pero en versión Kuei-Yin. Toda esta actividad sobrenatural no pasó desapercibida por las fuerzas de la tecnocracia, un grupo de magos tecnológicos peligrosísimos. Aunque no te recomiendo llamarlos magos porque ellos mismos odian a los magos y a todo lo que huela a sobrenatural. Si los acusas de usar magia, ellos usarán una elaborada excusa para convencerte de que ese orbe cubierto de glifos arcanos que simula el efecto de una bomba nuclear de bolsillo es pura y simple tecnología. Esta gente podría arrasar el mundo cualquier día de la semana, pero como todos los magos están demasiado ocupados en sus propias chorradas cósmicas y planos alternos de la realidad. Sí. Pero, como decía, el inicio de la Gehenna llamó la atención de la tecnocracia, y no se les ocurrió otra cosa que usar satélites con espejos orbitales para enfocar todo el poder del Sol sobre Zapazasura y exterminarlo. Sí, ellos siempre son así de bestias, Ay, molan una qué bestia. barbaridad. Sí. Pero los bodhisattvas y sus aliados habían convocado una tormenta sobrenatural para protegerse de la luz solar mientras luchaban contra el antediluviano. Así que la Hmm. tecnocracia se dejó de sutilezas y empleó bombas de neutrones mágicas, matando a todos los vampiros y Kuei-Jin combatientes en un instante. Para nada, Y amigo, aún para así, esto nada. no había sido suficiente para matar al antediluviano, que fue el único que sobrevivió. Pero ahora la tormenta sobrenatural se había disipado, y la luz del sol Fueron todo a cagar, concentrada con amigo. todos los satélites de la tecnocracia cayó sobre él, destruyéndolo definitivamente. En el instante en el que Zapazasura murió, todos los rapnos de la Tierra sintieron un repentino y caótico incremento de su poder y una sed de sangre incontrolable y frenética, que les obligaba a destruir todo cuanto tuvieran a mano y diablerizar a todos los demás vampiros que Se volvieron encontrasen. locos Esta todos. locura duró 4 días. La Oh, camarilla, mientras trataba de contener el caos, hizo lo posible por encubrirlo todo, atribuyendo estos acontecimientos a un tifón fuera de temporada y un altercado militar entre la India y Bangladesh. soy médico forense. No más. Literalmente por culpa de los rábanos crearon el apocalipsis vampírico. ¡Wow! Mandaron todo a cagar los rábanos. Soy médico forense. Qué miedo. Te dije que Tapuzoazu era un antiliviano. No mames. Más fuerte, no mames. Un antiliviano. A ver qué sigue después.
Pero todo se estaba yendo al garete. El muro que separa el mundo terrenal de la Umbra, el reino de los espíritus, se hizo repentinamente delgado, y todo tipo de entidades sobrenaturales empezaron a rampar por el mundo de manera caótica. Y es que el mundo de los espíritus estaba siendo azotado por la sexta vorágine, la mayor tormenta disforme que jamás había habido. Esto echó por tierra los planes de los Giovanni una vez más, provocó la liberación del antediluviano Cappadocius y el despertar sucesivo de todos los demás antediluvianos como piezas de dominó. Y así se desencadenó la Gehenna, el apocalipsis de los vampiros. De la guerra. Veamos ahora cómo son y cómo se organizan los Ravnos. Llama. Básicamente están divididos entre Oriente y Occidente. Los occidentales son individuos sin lealtades al resto del mundo vampírico y centrados sobre todo en sus propias familias errantes. Los orientales, en cambio, tienen todo un sistema de castas desarrollado a partir de los linajes que descendieron de Zapazasura y sus chiquillos. Sus brahmanes aún mantienen el Maya Parisatya y muchos aprenden a usar el ¿Qué es el Mana Ishasa? Pero más roto. No manches. ¿Hay magos acá en este universo? Ah, sí, los magos de los vampiros, ¿cierto? ¿Qué es los Zapayuda? Los Zapayuda. Ah, sí, sí. Ya acordé, ya acordé. Lo siento, lo siento. Sus brahmanes aún mantienen el linajes que descendieron de Zapazasura y sus chiquillos. Sus brahmanes aún mantienen el Maya Parisatya y muchos aprenden a usar el Sadhana, una forma de hechicería de sangre hindú anterior en miles de años a la taumaturgia de los Tremere. En efecto, la primera magia de sangre de la historia. Los Ravnos occidentales, históricamente conectados con los gitanos, mantuvieron un fuerte sentido de solidaridad entre ellos durante mucho tiempo. La manifestación más común de esta solidaridad fue a través de una forma de represalia llamada el tratamiento, un ataque de venganza en el que un Ravnos maltratado se pondría en contacto con otros compañeros del clan, quienes luego invadirían la ciudad donde había sido maltratado. Individualmente no son gran cosa, e incluso la habitual familia de Ravnos de una ciudad no supone una verdadera amenaza, pero cuando esta arenga se convoca, la horda de Ravnos que aparece allí podrían llevar al príncipe vampírico más experimentado al borde del abismo. En cuanto al abrazo, los Ravnos occidentales vampirizan única y exclusivamente a los gitanos, excepto los antitribu que vampirizan un poco a quien les apetece, mientras que los indios seguían por el sistema de castas. Por último, veamos las variantes del clan. El de los Ravnos es un caso particular. Los vampiros magos son fuertes, pero juro que todavía es más roto. En pocas palabras, ¿existen los magos en este universo? Ya que realmente Magos rotos. No, no me. Magos rotos. No, no, a mí, lo siento, me cayó la idea de magos rotos. Como la idea esta de los Isekai es. Reencarné un Isekai y ahí el protagonista tiene un re roto de poder, así no mash pap. no tienen variantes de sangre ni linajes, sino en todo caso distintas familias o castas, llamadas Hati. De hecho, son casi el único clan que no tiene verdaderos antitribus, pues al no pertenecer a ninguna de las dos grandes sectas, no tiene demasiado sentido el término. La única diferencia es si abrazas dentro del pueblo gitano o no. Así que sí, es cierto que el término Ravnos antitribu ha sido mencionado alguna vez, pero en realidad no hay una auténtica diferencia. Veamos pues a las castas, o Hatis. Los alejandritas son la rama que se originó con los descendientes egipcios de Ramessu, extraordinariamente formales en asuntos de etiqueta y muy inmersos en las tradiciones y mitología egipcia, aunque casi en extinción desde el Renacimiento. Los Bashiritas se originaron de un antiguo Ravnos conocido como Bashir. Creían en una combinación de doctrina cristiana y el falso camino de la paradoja, y se veían a sí mismos como heraldos del apocalipsis. Creían que Judas Iscariote fue el primero de su especie, y muchos de ellos se unieron posteriormente a los mal llamados antitribu.
Los Calderash son los únicos Ravnos que han logrado infiltrarse sin ningún conflicto en Asia y han logrado evitar enfrentamientos con los Kuei-Jin gracias a que son una pequeña e inofensiva casta de comerciantes. Los Fedimitas se originaron a partir del Ravnos Fedima, un soldado de Alejandro Magno vampirizado por la Matusalén Kali. Básicamente están dedicados a intentar controlar la bestia interna de los vampiros, aunque sin mucho éxito. Los Roma, también llamado Frálmulo, son los viajeros ravnos más estereotipados, la más grande de estas ramas. Tienen vínculos muy estrechos con sus familiares mortales y generalmente viajan con ellos. Son los que esparcieron el rumor de que habían conocido personalmente a Caín, y que, como éste les perdonó sus pecados, ahora son libres de mentir y robar como les plazca. Durante la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, esta rama sufrió muchísimo, y hoy en día están casi extintos. No mames. Los sibaritas son ravnos decadentes que surgieron en la antigua Roma. Ellos Lo siento, chicos, por no de tanto igual, porque... Y sí, pero son otro juego del universo. Habla de mujeres sobre... son los responsables de la corrupción del Mayaparisatya y su deriva en el camino de la paradoja con todo lo que ello implica. Y finalmente, los Furidae afirman que son videntes y recolectores del conocimiento perdido del clan. Utilizan la disciplina de Auspex en lugar de fortaleza, suelen obrar como brahmanes en la India y apenas se sabe nada más de ellos. Y esto es casi todo lo que se puede contar sobre los Ravnos. Si te gustó esta narración y quieres oír más, házmelo saber. Por hoy eso ha sido todo y hasta la próxima. A la mierda, estos fueron los culpables del apocalipsis, man. Oh, era una guerra mundial. Una tercera guerra. Oh. Bueno, este fue el video más del canal de tiros del... Bueno, este fue el video más del canal del Sommer sobre el vampiro desmascarado, sobre el clan de los Rábanas. No confundir con los rábanos de rábanos, son rábanos de hindú, ¿viste? Que no te metas con ellos, van a cambiar la realidad del mundo. Te van a mandar un yakyuso a esas casas. No te metas con ellos. Te vas a hindú, anda a buscar la comida. Oh, Mam, sí. Si te gustó la reacción, no. Si te gustó si te gustó el video, voy a dejarlos en la original de este video como canal principal del Soma, así que vayan y dale like, comparte, suscríbete, comente y dale like, comparte, suscríbete, comente y suscríbete o puedes ser miembro de Soma si quieres o no, o puedes seguirte en las redes de Twitter, Twitch, Instagram o seguir, o puedes ayudar a la Pat, o puedes seguir ayudando con el Patreon que solo 2 años más. Ok. Y que abajo que están los enlaces, como la ciudad del examen, abajo también el enlace de mi Twitch y el link del server. De la versión, dale like, comenta y suscribe. Exacto. Al lado de izquierda voy a poner un video anterior y un video comentado. Así que, dale, y nos vemos en el próximo video. Chao.